Sí se puede. No es una crisis, es el sistema. Que no nos representan. PP y PSOE, la misma mierda es. Sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo. Democracia real ya. Han pasado 12 años desde que estos gritos inundaron muchas de las calles y plazas de España. El 15 de mayo de 2011, miles de ciudadanos españoles salieron a las calles a expresar a viva voz cómo se sentían. Acudieron más de 20.000 personas a protestar en la Puerta del Sol. Y un gran número de estos eran jóvenes. Jóvenes hartos de la crisis económica y los recortes en las ayudas que ofrecía el Estado. Hartos del sistema bipartidista y del dominio del PP y del PSOE. Y hartos de los desahucios, el dominio de los bancos y las dificultades que tenían para independizarse. Aquella impresionante manifestación trajo a España unos días protagonizados por el pueblo. Gente anónima, siendo los cualquiera los protagonistas de la política española en aquel momento. Lo que vimos fueron jóvenes comprometidos con la política de España, siendo los actores principales de aquel movimiento que tanto impacto tuvo en el país. Por contraparte, a día de hoy nos encontramos con jóvenes muy poco involucrados con la política. Y es que en España tenemos una democracia, y tener una democracia significa que el dominio lo tiene el pueblo. Todo el pueblo. No podemos simplemente decir que no va con nosotros. Buenos días, somos el Dow de la Filosofía y hoy os vamos a hablar sobre la manifestación del 15M y la situación actual de los jóvenes frente a la política. 9 lustros han transcurrido desde la introducción de la democracia en el Estado español, y son muchos los que se alegraron de esta transición desde la dictadura. Sin embargo, ¿qué significa este cambio? ¿En qué consiste una democracia y cómo nos afecta a nosotros como ciudadanos? La democracia se originó en la antigua Grecia, y su nombre viene de demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. De tal forma que democracia significa gobierno del pueblo. La democracia es un sistema de organización social y política en el que el pueblo tiene el poder, por lo que un gobierno democrático deberá gobernar acorde a los intereses del pueblo y no según los intereses del gobernante. Pero para que un gobierno tan siquiera pueda gobernar de esta forma, los ciudadanos deberán participar en la política del Estado. Además, en una democracia, todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, obligaciones, voz y voto. Por ello, todo ciudadano ha de intervenir en la política. Dicho de otra forma, es parte de nuestro deber como ciudadanos. Por lo que si hay miembros en nuestra sociedad que se desvinculan del plano político del país, esto deja de ser una democracia como Dios manda. Son muchos los jóvenes que se desvinculan de la política por creer que es algo que no va con ellos, que no les incumbe. Pero esto no es así. No solo es un importante plano de la sociedad en donde están completamente involucrados, sino que es su deber como ciudadanos participar en esta. Sin embargo, esa no es la única razón que les lleva a desligarse de lo político. Algunas de las razones que llevan a los jóvenes a esta desafección política pueden ser la desconfianza en las instituciones políticas y la falta de representación y participación activa. Por un lado, los casos de corrupción, la falta de transparencia y las promesas incumplidas han reducido la confianza de los jóvenes en los líderes políticos y en las instituciones en general. Y esta falta de confianza daña su voluntad de participar en el proceso político. Por el otro lado, puede dar la sensación de que lo que opine una sola persona no va a cambiar nada. Además, son muchos los jóvenes que perciben que sus voces no son escuchadas ni tomadas en cuenta en las decisiones políticas. La ausencia de espacios para la participación activa y la falta de representación de sus intereses contribuyen a esta forma de actuar y a esta desligación de lo político. Pero si son esas las causas, bajo nuestro punto de vista, solo incrementan las razones para actuar. No es el caso de todos, pero si los jóvenes piensan que no serán escuchados o que su opinión no cuenta, ¿qué va a cambiar el quedarse callado o al margen de la política? Solo estarían asegurando que eso va a ocurrir. Si piensan que no son tomados en cuenta, ¿no deberían intentar proyectar más su voz? Manifestarse, en pocas palabras, como hicieron los que protagonizaron el 15M. Ahora bien, con esto no queremos decir que haya que manifestarse o que no, sino que queremos explicar lo absurdo que resulta mantenerse al margen de la política por creer que tu voto u opinión no importa. Por otro lado, si el problema es la falta de confianza en los políticos y en las instituciones, tampoco vas a cambiar nada con esta desafección política. Pongámonos en un caso un tanto extremo. En tu país hay una democracia, pero también hay una gran corrupción en el Estado, y cierta figura política ha ignorado los resultados de las elecciones, logrando obtener la presidencia del gobierno mediante fines ilegítimos durante varios periodos electorales consecutivos.
Ante esta situación pensarás que ya de nada sirven las elecciones, o para qué votar. Pero esto no es así. Esto es una democracia y el pueblo es el soberano. Como ciudadano, tu deber es tomar partido en la política de tu país. Y si se ignora tu opinión, debes mostrarla con más fuerza. Pero esto no se basa solo en insultar a tus políticos en Twitter. Si quieres mostrarle lo que opinas a tu gobierno, podrías participar en una manifestación pacífica junto a un grupo de ciudadanos. Esa sí que sería una buena opción. Por el contrario, la inacción o la desvinculación de la política sería una de las peores cosas que podrías hacer. Pues como hemos dicho antes, participar en la política es parte de tu deber como ciudadano miembro de un Estado democrático. Espero que con este ejemplo haya quedado clara la idea respecto a la desconfianza de los políticos. La idea es la misma para casos menores de corrupción y para casos de mera sospecha y desconfianza. Si no estás de acuerdo o no confías en tus políticos, debes actuar. No tiene que ser manifestándose, como el caso anterior, pero sí de algún modo, como mínimo informándote bien y de forma crítica antes de ir a votar. Una democracia depende de la participación de todos sus ciudadanos, y el deber de estos es involucrarse y comprometerse con la misma. Es algo que nos concierne a todos, y en donde se nos debe tener a todos en cuenta. Si simplemente dejamos al margen nuestra participación en la política, la democracia desaparece. Esperamos que este vídeo haya servido para comprender mejor lo que es una democracia y nuestro deber de involucrarnos en ella como ciudadanos que somos. Por favor, no olvidéis dar un like, suscribiros al canal y visitar el resto de vídeos para aprender más filosofía y mejor con el donut de la filosofía. ¡Adiós!